Hay de alguna manera una realidad que es propia de esta provincia y tiene que ver con el ordenamiento jurídico que establece que el que gane por un voto, y va a ser así cuando termine el escrutinio definitivo, cualquiera de los tres candidatos que termine a la postre ganador, puede hacerlo por un voto, por 2, por 100, por 1000. Es el gobernador, quien gane por un voto. Y tiene que ver con que no está incorporada la figura del balotaje, ¿no es cierto?, que generalmente se utiliza para dotar de mayor legitimidad a alguien que por la legalidad es establecido como gobernador, etc. También es verdad que es inédito un escenario tripartito tan ajustado como el que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe. Alguien que se ajuste exclusivamente a lo institucional formal te diría, bueno, hay que reformar la Constitución y instalar la figura del balotaje. Generalmente en esta provincia lo que sucede es que el que está en la oposición está en contra de la reforma de Constitución y el que está en el oficialismo está a favor porque está siempre la sospecha de que se quiere instalar la reelección. Yo soy mi sector político, el Movimiento Evita, el sector al que pertenecemos dentro del peronismo, siempre ha sido claro. Nosotros creemos en la necesidad de una reforma constitucional, tanto provincial como nacional. Esto que voy a decir por ahí puede sonar raro. Alguien me puede decir, bueno, en el 94 se hizo una reforma. Sí, pero creo que fue una reforma influida al calor del proceso neoliberal que vivía la Argentina. Hoy estamos en otra etapa. Pero en ambos casos creo que amerita una reforma, sí y solo sí esa reforma aborda cuestiones que tienen que ver con lo social, es decir, si garantiza derechos sociales, conquistas ganadas durante esta última década y las convierte en, de alguna manera, letra firme en un texto constitucional, ¿no es cierto? Cosa que no impida que haya una discusión sobre eso, ¿no es cierto? Una constitución es una foto de una correlación de fuerza a nivel social, a nivel institucional. Entonces a mí me parece que esto de salir corriendo y pedir reforma constitucional cada vez que hay un inconveniente o porque los presidentes de comuna tienen por constitución un mandato de 2 años y deberían ser 4 por esto y lo otro. No, bueno, sentémonos y generemos las condiciones y un acuerdo, porque nace una reforma constitucional, es necesariamente un acuerdo colectivo entre distintos sectores, en base a algunos ejes. Para nosotros, si una reforma es exclusivamente orientada a resolver cuestiones político-institucionales, formales, ni nos gastemos, ¿no es cierto? Hay subterfugios legales como para poder llevar adelante, por ejemplo, la autonomía por ley, y así un montón de iniciativas. Hay algunas que no, porque están explícitas. Por ejemplo, el voto a los 16 en la provincia para cargos provinciales no se puede llevar adelante hasta que no haya una reforma constitucional, porque el texto frío de la ley dice que se vota a partir de los 18. Dicho todo esto, que es como un gran rodeo a lo que me planteabas vos, evidentemente el gobierno que nazca de esta elección va a nacer con una legitimidad, con toda la legalidad, con una legitimidad dada por el voto, pero una legitimidad que va a necesitar reafirmarse en la acción de gobierno, indudablemente. Néstor Kirchner llegó como presidente de la Nación, ahí sí producto de que no se hizo el balotaje, no porque no hubiera, sino porque defeccionó su contendiente, no lo nombro, ¿cómo verás? Su contendiente, porque iba a perder estrepitosamente, ¿no es cierto? Entonces no se presentó, pero llegó al gobierno con el 22% de los votos y fue construyendo legitimidad a partir de la acción de gobierno, donde fue incorporando demandas muy sentidas en ese momento de nuestro pueblo, de la sociedad. Y me parece que eso es lo que hay que aprender, ¿no es cierto? Cambió el concepto de gobernabilidad a partir de la gestión de Néstor Kirchner. Te diría que en realidad es un resultante del 2001. Ahora, no necesariamente quien llegara después del 2001 iba a ser consecuente con ese reclamo social masivo, ¿no es cierto? Que se expresaba por ahí irracionalmente en la figura del que se vayan todos, pero que indudablemente algo nos decía.
algo le decía en todo caso a la dirigencia política, ¿no es cierto? Yo viví el 2001 en la calle, ¿no es cierto? Militando, puteando también, ¿por qué no? Una dirigencia política se había escindido de los reclamos populares y que había traicionado, en el caso del peronismo, masivamente, o en toda la línea, las banderas históricas del peronismo. Pero digo, Néstor Kirchner supo entender el mensaje y convirtió esa debilidad en fortaleza en poco tiempo, ¿no? A través de reclamos sociales muy sentidos. Bueno, la incógnita sobre lo que viene, sin saber aún, no sé cuándo sale el programa en particular, pero sabemos que es un proceso que se abre en estos días y que va a llevar su tiempo, el escrutinio definitivo. Cualquiera sea de los tres el que se convierta finalmente en gobernador, va a tener en claro que va a tener que tener un oído, como decía Monseñor Angelelli, un oído en el pueblo, ¿no? Y trasladar eso a la institucionalidad, ¿no? Porque hay un reclamo muy fuerte de la sociedad. Por eso estos votos castigos a los ejecutivos, más allá en que después se convierta o no en efectivo, pero hay una masividad de votos en contra de, y eso no hay duda, porque la pérdida de votos, por ejemplo, vamos a tomar un caso que de alguna manera ya está definido, que es el de la Intendencia de Rosario. La intendenta Fein hace 4 años ganó por el 54% de los votos. Ningún intendente de la democracia para acá que fue reelegido, que fueron varios, en su reelección sacó menos votos que cuando fue elegido por primera vez. Este es un caso inédito. Y vaya si perdió votos, ¿no? Casi un 25% de los votos. Casi sacó la mitad de los votos. Casi. Entonces es un escenario muy fragmentado electoralmente. En la legislatura, en los ejecutivos, en el consejo municipal. Son escenarios muy fragmentados que requieren de una lectura de esa situación. Porque después empiezan a plantear, bueno, pero va a haber, por ejemplo, en el Consejo Rosario, va a haber consensos, va a tener que haber mucho diálogo. Sí, el diálogo, el consenso, ¿sirven? Si sirven en función de ponerse de acuerdo efectivamente, no si se hace rendir a un órgano legislativo en función de los intereses del Ejecutivo. Sirven si nos podemos poner de acuerdo en una política. Una parte importante de los que entramos de concejales en esta elección lo hicimos con un discurso de radical oposición a un modelo de desarrollo, a un modelo de ciudad. ¿No es cierto? Entonces eso, de alguna manera, en algún lugar debe impactar, va a impactar en el legislativo. Nosotros hemos discutido, porque lo hemos hecho también en la función legislativa, el modelo de desarrollo urbano de nuestra ciudad, con un modelo de desarrollo que es de espalda al conjunto de la población, donde hasta las tierras públicas se utilizan para beneficio de unos pocos y no para pensar un desarrollo armónico. Hemos discutido un modelo de seguridad pública que segrega, ¿no es cierto? Un modelo de seguridad pública que en realidad lo que hace es encubrir o velar situaciones de violencia extrema en los barrios. Lo hemos hecho con nombre y apellido en la legislatura, en la justicia y también siendo propositivo en la legislatura, ¿no? Con proyecto de ley como la Policía Judicial. El modelo productivo de la ciudad, bueno, que de productivo tiene muy poco. Todo eso, ¿cuál es el punto medio donde uno, entre comillas, se sienta, consensúa, negocia, siempre de una buena perspectiva, una perspectiva positiva de la sociedad, iniciativa legislativa que de alguna manera contengan las dos miradas? Hay un punto donde no hay encuentro, ¿no? Nosotros vamos al Consejo a hacer lo mismo que hicimos en la legislatura, a construir para generar una alternativa política a lo que han sido los gobiernos conservadores en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Generar una alternativa política significa trabajar estando al lado de los rosarinos y las rosarinas, acompañando cada una de las demandas que tienen con respecto en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de acceso a la tierra, en materia laboral, etc. Pero también tener la mirada puesta en la construcción de una alternativa que resuelva todas esas grandes problemáticas. Rosario hoy es una ciudad de enormes contrastes, de enormes desigualdades, necesita
una alternativa distinta que de alguna manera rompa con esas desigualdades, con esos contrastes. Hoy hay 80.000 unidades habitacionales vacías y 250.000 personas viviendo en asentamientos irregulares y otras tantas alquilando a precios altísimos. ¿Qué falta en el medio? El Estado falta, ¿no? El Estado presente, el Estado interventor. Bueno, vamos por eso, ¿no? Somos la única fuerza política que puede realmente señalar que forma parte de un proyecto nacional que es el que va a derrotar finalmente en las urnas y en primera vuelta, estoy seguro, al macrismo y a la vuelta del neoliberalismo a la escena pública, ¿no?